Bueno, buenas noches chicos, bienvenidos a la charla de hoy. Como siempre, pues estamos buscando abordar temas de actualidad. Ahorita este tema de la microbiota intestinal está siendo muy comentado, muy hablado, y de hecho, pues es un tema que relativamente es reciente, la relación de la microbiota intestinal con muchas cosas a nivel de salud, de rendimiento. En realidad empezó a estudiarse, yo creo que más o menos alrededor del 2019, 2017. Como a partir de ese momento empezó el boom de este tema, y se han encontrado cosas muy interesantes. Como les decía, ahorita vamos a abordar todo el tema de qué es la microbiota, como conceptos básicos, en qué tipos de patologías puede tener un beneficio, pues el tener una buena microbiota intestinal. También vamos a abordar todo el tema del impacto sobre el rendimiento, la recuperación, y pues también al final mirar cómo podemos hacer como para mantener una buena microbiota intestinal. Entonces, para empezar, como les decía, vamos a empezar tocando pues como los conceptos claves, que es súper importante para que me puedan llevar como el hilo en cuanto a lo que les voy a explicar el día de hoy. Entonces, lo primero es hablar acerca de los probióticos. Los probióticos son unos microorganismos vivos que y cuando son administrados en cantidades adecuadas y en cepas específicas, pueden generar un beneficio, tanto a nivel de salud, de nivel de rendimiento, incluso a nivel emocional en el huésped, en la persona. Ya cuando hablamos de microbiota, es ese conjunto de probióticos, de microorganismos, que ahí podemos encontrar bacterias, virus, hongos, arqueas, protozoos, que habitan el ser humano y que pueden tener, como ya lo decía, beneficios en la salud o en el rendimiento. Y ya ahorita vamos a ver un poquito más, digamos que a fondo este tema, pero la microbiota puede variar dependiendo de muchas cosas, dependiendo de dónde viva la persona, de la parte del cuerpo pues en el que se mire, incluso en el tracto gastrointestinal la microbiota puede variar dependiendo del segmento del tracto gastrointestinal que se observe. Entonces, esto es un mundo pues infinitamente grande. O sea, de verdad que hay muchas cosas por abordar. Yo pues voy a tratar de ser muy concisa, pero sí es un tema bastante grande. Ya cuando hablamos de probióticos, son como ese sustrato que utiliza el probiótico. El prebiótico es el sustrato que utiliza el probiótico como para poder, digamos que de alguna forma sobrevivir, realizar todas sus funciones, para la producción de posbióticos, el crecimiento de estos mismos en el intestino. Y ya cuando hablamos de posbióticos, son microorganismos inanimados o muertos, por decirlo de alguna forma, o sus compuestos, pues que son producidos a través del metabolismo de ellos. Entonces ya ahorita también vamos a hablar de esa partecita. Bueno, ahí como les decía, la microbiota intestinal puede variar mucho dependiendo como de la parte del cuerpo en donde la observemos. Por ejemplo, la microbiota intestinal oral es diferente a la que tenemos en el tracto respiratorio, en la piel, en el intestino claramente, en el tracto urogenital. Y como les decía, esa microbiota se puede ver afectada por muchísimos factores. Eh, Está el tema perdón, el tema de la alimentación, obviamente, los factores como psicológicos, el estrés psicológico, como ese tipo de temas también pueden impactar en la microbiota intestinal. Y digamos que también de forma inversa, como las alteraciones o las enfermedades de tipo psicológico pueden afectar también la microbiota intestinal. También el sitio en donde tú vives puede hacer que tú tengas una microbiota diferente, por ejemplo, al de una persona, no sé, en Europa tiene una microbiota intestinal o una microbiota diferente a una persona por acá, por ejemplo, por acá en Colombia. La edad también puede tener un impacto en cómo varían esas cepas, qué tipo de probióticos tenemos nosotros. La actividad física también puede ser un factor, digamos que influye en la calidad de la microbiota intestinal. Y la microbiota intestinal, como lo vamos a ver más adelante, también influye pues en el tema del rendimiento, de la recuperación, como les decía. Y aquí, por ejemplo, hay algo muy interesante que quería como traerles a colación, y es que, por ejemplo, la forma en la que nos alimentan a nosotros cuando estamos bebés pequeños, eso también impacta en la microbiota intestinal. Por ejemplo, la lactancia materna puede ayudar a que uno tenga una muy buena microbiota intestinal. La forma en la que se da el nacimiento de los bebés, ya sea por parto o por parto natural o por cesárea, también puede tener un impacto pues en esa microbiota como tal. Por ejemplo, cuando ahí pasa algo muy interesante, y es que cuando el niño va pasando por el canal vaginal, él abre la boca y traga ese fluido vaginal,
y esa viene siendo como la segunda colonización bacteriana que nosotros tenemos pues en los primeros momentos de vida. La primera sería pues cuando nosotros estamos sí, como en el, perdón, se me olvidó, cuando nosotros estamos como sí, como en el útero de la madre, exacto, y cuando nosotros estamos en el útero de la madre, nosotros consumimos ese líquido amniótico y ahí es cuando sucede la primera colonización de la microbiota intestinal. Y ahí, por ejemplo, hay un dato curioso que a mí me parece muy interesante y es que los niños que nacen por cesárea tienen 7,8 veces más probabilidad de padecer de estreñimiento. Por ejemplo, los niños que nacen ya por parto natural tienen menos probabilidad de presentar obesidad, dermatitis, alergias, enfermedades respiratorias, incluso enfermedades mentales. Y en la actualidad, ahorita, pues están haciendo muchos estudios acerca de nuevos procedimientos para mejorar la microbiota en los niños, pues que han nacido en partos por cesárea, y se trata del trasplante de la microbiota vaginal. Y eso se hace a través de un hisopado, que un hisopado es que cogen pues un hisopo, un copito, lo pasan pues por el canal vaginal, por los fluidos vaginales de la madre y lo ponen en la garganta y en las vías respiratorias del bebé. Entonces eso hace que el bebé, a pesar de haber nacido a través de cesárea, pueda tener una buena microbiota intestinal y pues que se prevengan pues todas este tipo de enfermedades que les mencionaba. Por ejemplo, otro factor que puede incidir en la microbiota que nosotros tenemos es el tema de las patologías de base y también el uso de medicamentos. Bueno, y ahí digamos que hay dos tipos como de bacterias que es importante que las tengamos presentes porque de eso depende que me entiendan un poquito ya lo que les voy a hablar más adelante. Nosotros tenemos, digamos que a grosso modo, dos tipos de bacterias, las bacterias sacarolíticas y las bacterias proteolíticas. Las bacterias sacarolíticas, que son consideradas bacterias benéficas o probióticas, ayudan a fermentar y metabolizar los carbohidratos no digeribles, como pues los que vienen en la fibra, y producto de esto se generan tres tipos de ácidos grasos de cadena corta: el butirato, el propionato y el acetato. El butirato y el propionato son combustibles del colonocito, que el colonocito es como la célula pues del colon como tal, como su nombre lo dice, que por ejemplo en el intestino nosotros llamamos a esas células enterocitos, y ahí en el intestino ese combustible de esos, pues de esas células es diferente, ya ahí es la glutamina y el zinc, pero en el colon, digamos que es el butirato y el propionato, que obviamente eso ayuda pues a que el colonocito, digamos que pues el intestino funcione de manera adecuada. Y ya el acetato, digamos que pasa a convertirse en acetil-CoA, que es digamos que un paso en el ciclo de Krebs para la producción de energía, y por eso una de las razones por la cual las personas que tienen una inadecuada microbiota intestinal llegan a experimentar fatiga, cansancio, dificultad para conciliar el sueño y todo este tipo de cosas es precisamente por esto que les menciono acá. Ya existen otro tipo de bacterias que son las bacterias proteolíticas, que son consideradas bacterias patógenas. Estas bacterias proteolíticas, como su nombre lo dicen, se encargan de metabolizar las proteínas, produciendo a partir de esto metabolitos tóxicos, como son las toxinas urémicas, como el que encontramos aquí, que es indoxil sulfato, y el P-cresil sulfato, que esas toxinas urémicas afectan como la integridad de la barrera epitelial en el intestino y eso aumenta la permeabilidad intestinal. Y digamos que a partir del aumento de la permeabilidad intestinal, eso puede generar o acarrear una serie como de afectaciones a nivel de salud. Por ejemplo, puede interferir en el tema de la función inmune, puede aumentar, digamos que la prevalencia de intolerancias alimentarias, por ejemplo, intolerancia a la lactosa, intolerancia o sensibilidad al gluten, entre otras cosas. Y por ejemplo, en los países más desarrollados, ahorita se está utilizando ese indoxil sulfato y ese P-cresil sulfato como indicadores para evaluar el daño vascular y el daño endotelial. Y ahí como dato curioso, resulta que se puede utilizar los probióticos como parte del tratamiento de la hiperuricemia y de la gota, porque precisamente las bacterias sacarolíticas o probióticas, ellas compiten con las proteolíticas y así se puede disminuir como la concentración pues, de este tipo de bacterias, y esto digamos que a la vez reduce la producción de urea endógena. Entonces, eso, por ejemplo, fue dentro de las cosas que encontré pues haciendo como la revisión de esta charla y me pareció muy, muy interesante porque uno creería que pues una enfermedad
enfermedad como la gota o como la hiperuricemia no tendría como absolutamente nada que ver con el tema de probióticos y resulta que sí. Y bueno, digamos que para entender un poquito por qué los beneficios de la microbiota intestinal y de tener una buena microbiota intestinal, es importante entender cómo funcionan estos microorganismos, pues para generar estos beneficios. Y ahí digamos que los mecanismos de acción que tienen los probióticos son muchísimos, muy diversos. Encontramos como la inhibición competitiva, que esto digamos que a lo que hace referencia es que cuando los probióticos, las bacterias probióticas, que son las sacarolíticas, están en mayor concentración, ellas, digamos que generan una disminución de la disponibilidad de los sustratos energéticos para para las bacterias patógenas como las proteolíticas, y eso evita que esas bacterias, digamos que malas, negativas, puedan sobrevivir en el intestino. Entonces, de eso se trata la inhibición competitiva. También ellas generan una reducción en el pH que pues obviamente usted evita que esas bacterias patógenas no puedan como replicarse, proliferarse tan fácilmente. También está la inhibición de la adhesión o la translocación, que eso es muy similar como a la inhibición competitiva, y ahí básicamente lo que hace el probiótico es que se implanta primero en los receptores a nivel intestinal, evitando que las bacterias patógenas utilicen esos receptores y queden libres en el intestino, pues para ser eliminadas a través de las heces. Otro es que aumenta los niveles de inmunoglobulina A, que esto digamos que impacta mucho en lo que es la función inmune, por eso uno siempre les dice, y yo creo que muchos lo han escuchado, que el 70% de nuestro sistema inmune está en el intestino y se debe a esto, que ellas aumentan esos niveles de inmunoglobulina A y eso mejora la respuesta inmune. También ellas generan como una secreción de unos compuestos que se llaman bacterocinas, que haz de cuenta que eso es como medicamentos, medicamentos que producen las bacterias, y estos, digamos que medicamentos que entre comillas actúan como inhibiendo el crecimiento de esas bacterias patógenas, ya sea de manera bactericida, que cuando uno habla de manera bactericida es que mata las bacterias malas, o de manera bacteriostática, que es impidiendo el crecimiento de esas bacterias malas. También las bacterias, los probióticos tienen un beneficio pues en el tema del aumento de la producción de moco, que esta producción de moco ayuda mucho a evitar la adhesión de esas de bacterias patógenas en la placa del intestino, y pues también digamos que ayuda a proteger la integridad de la pared intestinal como tal. Entonces esos son como los principales mecanismos que se han mencionado en la literatura, y como les decía, esto es súper importante para entender de pronto lo que les voy a explicar ahorita más adelante. Y pues como les decía, el tema de la microbiota puede incidir en muchas cosas a nivel de salud. Eh, Cuando nosotros presentamos disbiosis de la microbiota intestinal, por ejemplo, existe el intestino, el eje intestino-cerebro-microbiota, que yo creo que muchos lo han escuchado. Cuando hay una alteración en esa microbiota intestinal, eso puede generar desórdenes pues, psiquiátricos, como les mencionaba. También puede generar pues, temas de autismo, enfermedades neurodegenerativas. Por ejemplo, hay estudios que muestran que la microbiota de una persona, por ejemplo, con Alzheimer, es una microbiota muy diferente a una persona que no tiene este tipo de enfermedades neurodegenerativas. Entonces, al parecer, también el tipo de microbiota incide mucho como en ese tipo de enfermedades, que uno creería que pues tampoco tendrían que ver mucho con el tema de microbiota intestinal. También la disbiosis de la microbiota está asociada con temas de, pues a nivel pulmonar, por ejemplo, con la incidencia de asma, de la enfermedad pulmonar obstructiva, del cáncer de pulmón y muchos tipos de cáncer. Por ejemplo, también encontré mucha evidencia y asociación entre el cáncer, pues solamente de vías digestivas, el cáncer de mama, el cáncer de útero, o sea, la verdad que tiene relación con muchos tipos de cáncer. También, obviamente, desde la parte metabólica puede incidir en temas de obesidad, en temas de diabetes, disfunción mitocondrial. eh, Ya por la parte como a nivel cardíaco, también puede, una disbiosis de la microbiota puede generar un aumento en la probabilidad de padecer aterosclerosis, trombosis, de falla cardíaca, y también incluso puede tener un impacto en enfermedades pues a nivel, digamos que de tipo inflamatorio a nivel de la piel, por ejemplo, psoriasis, el acné, cáncer de piel. Entonces, de verdad que, pues como les decía, esto es un mundo muy, muy grande. Obviamente, y como les decía, también vamos a tratar de abordar como cosas muy, muy puntuales, porque si, de verdad que si nos sentáramos a hablar de todo este tema,
nos daría para hacer un curso completo, entonces la idea es como abordar cositas muy puntuales, pero sí quería como mostrarles esta imagen porque precisamente muestra de lo que les vengo hablando, que el tema de la microbiota puede incidir en muchas, muchas cosas a nivel de salud y uno a veces como que no le da la importancia o la relevancia que debiera de tener y sí, yo creo que pues vale la pena como empezar a prestarle atención a este tema. Por ejemplo, encontré también que en el tema de salud oral también puede tener un impacto muy grande. Al parecer, el tener una buena microbiota ayuda en la reducción de las caries y la placa dental, también puede ayudar a mejorar la salud periodontal. E incluso también puede ayudar en la reducción de la halitosis o el mal aliento. Y ahí también como dato curioso, el prevenir, que yo creo que también de pronto en algún momento lo han escuchado, el prevenir las caries y la enfermedad periodontal disminuye el riesgo de endocarditis, que la endocarditis es como la inflamación, pues como el revestimiento interno de las cámaras y las válvulas que nosotros tenemos en el corazón. Entonces, el cuidar la salud oral a través de la microbiota también puede tener incluso un impacto en la parte como, sí, como cardíaca. Entonces, ahí, digamos que hay muchas cosas que también van muy conectadas y ahorita también hay estudios que muestran que el uso de enjuagues con probióticos también puede, pues, precisamente ayudar a prevenir como todo este tipo de enfermedades a nivel oral. Por ejemplo, y como les mencionaba ahorita, en el tema de la parte como cardiovascular, al parecer también hay un beneficio en el tema de tener una buena microbiota intestinal, ya que se ha encontrado que algunas cepas de probióticos impactan en la reducción y la modulación de la producción endógena de colesterol. Y digamos que aquí se proponen, pues, principalmente como dos mecanismos de acción. El primero, que es como el más mencionado y el que en realidad se identificó hace ya pues bastante tiempo, trata de que con la suplementación con probióticos o al tener una buena microbiota intestinal, hay un aumento de la producción de butirato, que si recuerdan, ese era uno de los productos que yo les decía al principio, hace unas diapositivas atrás, que son productos de las bacterias sacarolíticas. Este butirato lo que hace es absorberse a nivel intestinal y él llega al hígado y lo que hace es como modular la expresión de las enzimas claves en la síntesis de colágeno, como es la HMG-CoA reductasa, que este mecanismo es el mismo mecanismo que tienen las estatinas. Las estatinas funcionan sobre esa enzima como tal. Entonces ahí, por ejemplo, eso también puede ayudar como en temas de dislipidemias, me parece súper importante, súper interesante. Y hay otro mecanismo que no está tan documentado, que pues no tiene como evidencia tan robusta, pero al parecer también sí la cosa va por ese lado, y es que resulta que las cepas de lactobacillus y bifidobacterias generan una desconjugación de los ácidos biliares, que cuando nosotros hablamos de desconjugación es, digamos que como una separación como de los componentes de los ácidos biliares, y eso se hace a través de una enzima que es producida por los probióticos, y esa desconjugación hace que esa bilis sea menos reciclada pues a nivel intestinal, porque cuando nosotros secretamos bilis en el intestino, digamos que ellas, por decirlo de alguna forma, ciertos componentes de la bilis, como el colesterol, se vuelve a absorber a nivel intestinal y eso digamos que hace parte de un ciclo de, como de reciclaje. Entonces, al hacerse esa desconjugación, la bilis, digamos que no se recicla pues de la misma manera en la que se suele hacer, y esto obliga al cuerpo a aumentar la producción de la bilis a través y la eliminación de esta a través de las heces. Y ustedes se preguntarán, pero pues, ¿qué tiene que ver la bilis con el colesterol? Resulta que la bilis está compuesta por agua, por sales biliares, por colesterol, fosfolípidos, bilirrubinas, aminoácidos, electrolitos. Entonces ahí, al ser uno de los componentes de la bilis el colesterol, y al ser eliminada esta bilis a través de las heces, eso hace que el cuerpo, digamos que tenga la necesidad de aumentar esa producción de nuevo de ácidos biliares, y lo que hace el cuerpo es como tomar el colesterol circulante para producir esa bilis nuevamente, y digamos que como se hace ese proceso como de desconjugación, ese colesterol que se saca sí, como de la sangre, por decirlo de alguna forma, para producir la bilis, él vuelve y se elimina a través de las heces. Entonces eso es como un ciclo que va ayudando como a eliminar los niveles de colesterol a nivel sanguíneo. Pero entonces aquí hay una cosa súper importante, y es que cuando la hipercolesterolemia es familiar, o sea, como de tipo genético, los efectos
sí, como en el colesterol con la suplementación de probióticos son menores. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta porque también hay algo súper importante y es que el 90% pues como del colesterol que nosotros tenemos en sangre es de producción endógena y el 10% es lo que nosotros absorbemos pues a través de los alimentos. Entonces, en realidad lo que hay que buscar es como controlar esa producción endógena de colesterol. Bueno, también en cuanto ya a la parte como de enfermedades del tracto gastrointestinal, como el síndrome de colon irritable, el síndrome de intestino irritable, digamos que ahí sí hay, todavía no hay como evidencia tan robusta, pero por ejemplo el American College de Gastroenterología muestra que dentro de los tratamientos pues que se suelen implementar para el manejo de este tipo de patologías, los probióticos, obviamente junto con la modificación del patrón de alimentación, por ejemplo, una dieta baja en FODMAPs, el ejercicio, bueno, el tratamiento pues, con medicinas también, ha mostrado una muy buena heterogeneidad en los resultados en la mejora de la sintomatología. Y ahí digamos que se puede observar que el 71% de las personas ven mejoría con la suplementación con probióticos y si bien no es la estrategia más importante dentro del manejo de estas patologías, sí puede ser muy útil como parte del manejo. También ya el American College ha empezado como a hablar sobre el uso de simbióticos, que cuando nosotros hablamos de simbióticos es como la unión del probiótico más el prebiótico, o sea, el probiótico, el microorganismo y lo que alimenta el probiótico. Entonces ya ha empezado a hablar un poquito más de eso en el tratamiento de estas patologías. Entonces sí, digamos que también por ahí, digamos que promete mucho el tema de evidencia científica. Como les decía, el tema de la obesidad es un tema que es muy interesante, pues cuando uno habla de microbiota intestinal, porque uno también creería que pues la microbiota no puede, pues qué tanto puede incidir en eso. Y por ejemplo, encontré un estudio en donde se usaban ratones albinos, que esos son ratoncitos que tienen un tubo digestivo inocuo, y ahí lo que se hizo fue tomar dos ratoncitos, a un ratoncito le trasplantaron la microbiota de una mujer obesa y al otro ratoncito la microbiota de una mujer delgada. Estos ratoncitos se pusieron bajo una dieta baja en grasa y alta en fibra, que es la dieta que uno suele implementar en el tratamiento de la obesidad, y se encontró que el ratoncito que había sido trasplantado con la microbiota de la mujer obesa tuvo un aumento en la adiposidad, a pesar de tener una dieta baja en grasa y alta en fibra. En cambio, el ratoncito que se le trasplantó la microbiota de la mujer delgada, sí, digamos que se vio una disminución del tejido adiposo y sí permaneció como, pues, como con un bajo, sí, con un bajo porcentaje de grasa como tal. Entonces, ahí esto muestra que, o bueno, el mecanismo a lo que se le atribuye esto es que probablemente cuando la microbiota intestinal no es buena, esto hace que haya un mayor paso del preadipocito al adipocito, que cuando uno habla como del síntesis sí, del tejido adiposo, él va pasando como por ciertas fases y digamos que ya cuando llega a ser adipocito es digamos que una célula, digamos que grasa que ya está muy como saturada, muy condensada y esto hace que aumente la densidad del tejido graso. También se encontró que en ese ratoncito que pues tiene la microbiota, el trasplante de microbiota de la mujer obesa, también hubo una mayor producción de citoquinas proinflamatorias, que eso también puede incidir en la acumulación del tejido adiposo y por eso ahorita que eso en algún momento salió como a colación en alguno de los grupos de comunidad, por eso ahorita se está hablando mucho del trasplante fecal como un tratamiento a la obesidad. Y de hecho, pues ya ahorita se está empezando a hacer, entonces es un tratamiento que, digamos que si uno lo piensa, pues no suena tan agradable, pero al parecer sí tiene, digamos que resultados en cuanto al tratamiento de las personas con obesidad. También se ha encontrado que ese eje intestino o microbiota puede llegar a ser uno de los principales reguladores en las sensaciones como de hambre, de saciedad, y resulta que, perdón, en la fase postprandial, que es esa fase como inmediata después de la ingesta, que son los primeros 20 minutos, se ha encontrado que hay un pico en la concentración de probióticos y en la actividad de estos probióticos, y esto ha visto como tener como coincidencia con la señalización de saciedad a nivel del sistema nervioso y también se ha visto que a medida de que esa concentración y esa actividad de los probióticos va disminuyendo, también empieza a aparecer más como la sensación de hambre.
y digamos que eso también se atribuye mucho al tema de que los probióticos, ellos pueden sintetizar neurotransmisores como la GABA, la serotonina, la dopamina, y ellos lo que hacen es como pasar por la barrera hematoencefálica y contribuyen en la mejoría de la ansiedad en el núcleo ventromedial y paraventricular. Entonces, por eso, digamos que el tener una buena microbiota intestinal también puede ayudar mucho a controlar como el tema de hambre y saciedad, incluso también el hecho que pues ahorita no lo vamos a tocar tanto porque también es un tema súper extenso, el hecho de que los probióticos puedan producir esos neurotransmisores, eso también puede tener un impacto en lo que es la salud mental. Entonces, por eso también se habla mucho como de ese eje intestino-cerebro-microbiota en el tema de enfermedades como mentales. Entonces, eso también es súper, súper interesante, súper bueno tenerlo en cuenta. También con respecto a lo que es el tratamiento de la obesidad, se ha encontrado que la administración de un tipo de probiótico que se llama Akkermansia muciniphila a sujetos obesos disminuyó el peso corporal y la circunferencia de cadera y también mejoró la sensibilidad a la insulina y los marcadores de daño hepático. Y digamos que esto se debe a que en el intestino, este probiótico aumenta la producción de células calciformes y moco, que como les decía anteriormente era uno de los mecanismos de acción de los probióticos, y esto también hace que haya una mayor producción de péptido similar al glucagón, que es un péptido que nosotros producimos naturalmente cuando nosotros estamos llenos, cuando el estómago está lleno, y ese péptido lo que hace es como dar la señal de saciedad. Entonces, cuando nosotros tenemos una mejor señalización de saciedad, esto contribuye pues a tener un mejor control de porciones, a disminuir como la ingesta y pues obviamente eso impacta en temas obviamente de composición corporal, de peso corporal, de, como lo decía ahorita, en la circunferencia de cadera, de cintura, pero también pues digamos que pues ayuda como en otros aspectos como el tema de la sensibilidad a la insulina y como en los marcadores de daño hepático. Y ahí también se encontró que cuando se utiliza este probiótico, hay una mejor como función de la barrera intestinal y una reducción del LPS en la circulación, que el LPS son lipopolisacáridos, que son como un tipo de endotoxinas que tienen muchos efectos negativos en la salud, principalmente asociados a infección. Entonces, como les decía, cuando hay un aumento como en ese moco, digamos que eso protege un poquito más la barrera intestinal, permite que esos como productos tóxicos, incluso bacterias patógenas, ingresen al organismo y pues tengan ese impacto negativo en la salud. También se ha encontrado que cuando se utiliza esta cepa de probióticos aumenta la producción de citocinas antiinflamatorias en los ganglios linfáticos pancreáticos y potencia el reclutamiento de células, 3 en células T en el páncreas, que esto, digamos que en personas que tienen diabetes tipo 1 puede generar un retraso como en el desarrollo de esa enfermedad. Entonces tiene beneficios tanto en el tema pues de la diabetes, digamos que tipo 2 como en la diabetes tipo 1. Obviamente, pues esto ahorita, digamos que hasta el momento son estudios que en su mayoría son como en modelos animales, pero sí también promete mucho, pues en todo este tema como a nivel de salud, a nivel de sensibilidad a la insulina, tratamiento de la obesidad, como este tipo de enfermedades como metabólicas y digamos que no transmisibles. Bueno, ya en cuanto al rendimiento, que eso es un tema que yo creo que todos estamos esperando sí, como escuchar. Bueno, también hay bastante información con respecto a eso. Ya digamos que al final les voy a mostrar como qué es lo que más evidencia científica tiene y para qué deberíamos utilizar principalmente el tema de los probióticos, pero ahorita sí hay como mucha evidencia emergente en cuanto a ese aspecto y encontré varias cositas interesantes. Por ejemplo, con respecto al rendimiento puntual, digamos que ahí ahorita pues también la idea es como ser muy sinceros con ustedes, no todo es perfecto, los probióticos tampoco hacen milagros. Se encontró que no hubo mejoras en esta revisión sistemática, que es una revisión de hecho bastante reciente, es del año pasado, en donde se estudiaron 13, donde se analizaron 3 estudios. Se encontró que no hubo mejoras significativas y consistentes en el VO2 max, pero sí se observaron algunas mejoras en la resistencia y la capacidad aeróbica, y eso se cree que es resultado de una mejor regulación del balance energético y del metabolismo, porque como si recuerdan y como les mencionaba al principio,
digamos que uno de los productos de la fermentación de la fibra a través de las bacterias sacarolíticas era precisamente el acetato, que como les decía, él se convertía en acetil-CoA, que era como, sí, como una parte como de los pasos que se siguen en el ciclo de Krebs, que es un ciclo que se lleva a cabo para la producción de energía. Como les decía, ahí está la conexión de posiblemente este beneficio. Entonces, por ese lado, digamos que pudiese como impactar en eso. Incluso también hubo un estudio que reportó una mejora del 130% en el rendimiento de resistencia con la suplementación con probióticos, y digamos que ahí los autores del estudio sugieren que esto puede deberse como a que los probióticos ayudan a mitigar como el inicio de los mecanismos de fatiga central y periférica. Entonces eso también pues ayuda a que el rendimiento sea mejor, que ya ahorita vamos a hablar un poquito de ese tema de la fatiga. También en este estudio se evaluó como el efecto de la suplementación con probióticos en la inflamación. Digamos que no se encontró mucha relación, mucha evidencia. Algunos estudios mostraron reducciones en los marcadores inflamatorios, pues en reducción en la interleuquina 6, en el factor de necrosis tumoral alfa, en la interleuquina 8, pero otros estudios no mostraron como cambios significativos en marcadores también, pues como de inflamación, como lo son la interleuquina 10, el cortisol, bueno, estos que están acá. Por ejemplo, también hice como una revisión ya afuera. Por ejemplo, ya digamos que un poco lejos de lo que es el rendimiento, por ejemplo, hay un estudio que muestra que en estudiantes universitarios de medicina con la suplementación con probióticos, por lo menos 8 semanas antes de exámenes, sí se observa una disminución del cortisol. Entonces, digamos que pues al ser un tema como tan nuevo, sí hay un poco como de evidencia contradictoria. Como les decía, sí es necesario como pues que se siga estudiando, que se siga mirando, pero por ejemplo en esta revisión sistemática pues se encuentra que no hay mucha diferencia como en los niveles, por ejemplo, de cortisol. Pero sí hay unas cepas que, digamos que prometen, que son las Lactibacillus plantarum PS 128 y la Lacticacibacillus paracasei PS 23. Esas fueron cepas como que sí mostraron como más efectos en cuanto a la disminución de los marcadores inflamatorios. Entonces, muy probablemente pues los estudios sigan avanzando como hacia ese tipo de cepas puntuales. Por ejemplo, en cuanto a la sintomatología gastrointestinal, eso sí es una evidencia que pues está muy, digamos que más estudiada, es como el tipo de beneficio que más se ha estudiado en temas de rendimiento, y de hecho es una de las razones por las que uno les recomienda mucho el tema de los probióticos, el mejorar como el tema de síntomas gastrointestinales. Digamos que en esta revisión sistemática se encontraron que 3 estudios midieron esos síntomas gastrointestinales: náuseas, dolor abdominal, diarrea. 2 de estos estudios mostraron mejoras significativas con probióticos multicepa. Y ahí digamos que sí hay algo y una claridad que hay que hacer, y es que sí, los probióticos, cuando uno busca mejorar como la salud gastrointestinal en general, sirve mucho utilizar multicepas, o sea, probióticos que tengan muchas cepas. Pero también hay que hacer claridad en algo, y es que cuando uno busca trabajar algo en específico, sí es ideal utilizar la cepa específica que tiene estudios pues en ese tema que uno quiere mejorar. Pero aquí digamos que en cuanto a la parte deportiva, al rendimiento deportivo, sí se hablan mucho de esos probióticos que tienen muchas cepas, y ahí digamos que esos 2 estudios muestran que lo ideal es utilizar entre 15 a 30 billones de unidades formadoras de colonia, que las unidades formadoras de colonia son como esa unidad sí, como de concentración que se utilizan en los suplementos de probióticos, pues para mirar qué tan concentrados están. Y la idea es implementarlo por al menos 28 días para ver esos beneficios. También se encontraron que esto no es directamente relacionado pues, con el tema gastrointestinal, pero sí tiene un impacto en eso. Se encontró que la suplementación con probióticos en deportistas mejora digamos que la predisposición a las infecciones respiratorias del tracto superior. Ahí digamos que pues esto también es uno de los beneficios que más se tocan, por los que más se recomienda el uso de probióticos previo a competencias, cuando van a viajar a otros sitios a competir. Entonces ya ahorita también les voy a hablar un poco más de eso. Y bueno, el tema de la fatiga, yo creo que de este tema de la fatiga es de lo que más se encuentra evidencia científica, lo que tiene evidencia científica más robusta. Resulta que 10 de esos 3 estudios que fueron pues como analizados
se reportaron mejoras en la fatiga percibida y en la fatiga real. Ahí, por ejemplo, se observaron mejoras en el RPE, que es como el Rate of Perceived Exertion, como la, no sé cómo se dice en español, como la percepción de esfuerzo percibido. Y ahí, digamos, ay, perdón. Y también se encontraron mejoras en el tiempo hasta el agotamiento, en la recuperación post ejercicio. Algunos estudios incluso mostraron pues que hay una disminución en la acumulación de lactato, una disminución en los valores de creatina quinasa, que la creatina quinasa o la CPK es un indicador que uno mira mucho para ver qué tanta ruptura de la fibra muscular. Por ejemplo, en la nutrición deportiva uno lo mira para ver, y los entrenadores también lo miran mucho para ver si hay sobreentrenamiento. También es un indicador que se mira cuando hay ruptura también del músculo cardíaco, del músculo cardíaco, por ejemplo, en personas que han tenido infartos. Y por ejemplo, la suplementación con probióticos al parecer disminuye como, sí, como esos niveles como de CPK, también de amoníaco, y eso lo que sugiere, como les decía, es que la utilización de probióticos puede ayudar a que haya un menor daño muscular. Los probióticos, pues como les decía, pueden actuar a través del eje intestino-cerebro para preservar el triptófano y así disminuir esa producción de metabolitos neurotóxicos, que eso también influye mucho en la fatiga, ya como en la fatiga, digamos que mental, porque cuando uno habla de fatiga, pues es fatiga, digamos que física y fatiga mental. Ya este tema, el último puntico es, digamos que en el impacto de la fatiga mental. Incluso hay dos estudios que reportaron como una reducción significativa en los niveles de ansiedad, en los niveles de estrés, y eso, digamos que esos hallazgos uno los puede como reforzar con estudios hechos pues ya por otros científicos. En donde se observaron, por ejemplo, una disminución notable en la ansiedad competitiva y el estrés percibido previa competencia en futbolistas después de 8 semanas de suplementación con probióticos. Entonces, al parecer, el tema de la suplementación con probióticos, como les decía, ayuda en la recuperación, en lograr un menor daño muscular, pero también ayuda mucho en esa fatiga mental y en esos niveles como de pronto de estrés y ansiedad previa a competencia. Bueno, y ahí digamos que entra la pregunta del millón: ¿cómo mejorar la microbiota intestinal o cómo cuidar esa microbiota intestinal? Hay varias cosas que pues a veces uno no tiene como tanto en consideración y que sí pueden tener mucho impacto pues en esa calidad y en esa variabilidad de la microbiota intestinal. Algo que yo, por ejemplo, les recomiendo mucho cuando ya hay temas de sintomatología gastrointestinal, es el tema de tratar de evitar al máximo o idealmente eliminar el alcohol. El alcohol yo creo que es de esos factores que más alteran la microbiota intestinal, y por ejemplo ahí también como dato curioso, la microbiota intestinal puede cambiar tan rápido y con tan poquito, que en un periodo de 24 horas que tú lleves una alimentación mala, que consumas alcohol, ya digamos que en esas 24 horas ya hay modificación de la microbiota intestinal y ya hay cierto grado como de disbiosis, sí, como microbiana. Entonces, el tema del alcohol, tratar de evitarlo lo que más podamos. Por ejemplo, el tema del sueño, de la calidad del sueño, de las horas de sueño, también pueden impactar en ese tema de la calidad de la microbiota intestinal, y eso también es una relación inversa. El que nosotros, digamos que tengamos una buena microbiota intestinal, también puede ayudar a mejorar la calidad del sueño, porque como les decía, los probióticos, ellos producen GABA, producen serotonina, dopamina, y eso ayuda a que la calidad del sueño sea mejor. Entonces eso es como una relación inversa, por eso es que hay que tratar de cuidar de todo. También los niveles de estrés muy altos, que no creería que eso no, pues no tiene nada que ver, también pueden impactar en esa microbiota intestinal, en el microbioma intestinal, que cuando uno habla de microbioma intestinal es como los genes del probiótico como tal, de ese microorganismo. Eso también puede tener un impacto en eso, y también pasa lo mismo que con el sueño. El tener una buena microbiota intestinal también impacta en esos niveles de ansiedad, precisamente por lo que les decía, por la producción de neurotransmisores. Entonces, también tener muy presente eso. Está también el tema de los antibióticos o el uso de medicamentos pues de manera desmedida, sin prescripción de un profesional de la salud. Eso también afecta mucho la microbiota intestinal, y por eso, por ejemplo, cuando hacen periodos
Sí, periodos de suplementación, de tratamiento con antibióticos, siempre, siempre después hay que hacer una suplementación con probióticos para repoblar esa microbiota intestinal, porque pues el antibiótico acaba con todo, entonces sí, también es importante tenerlo en cuenta. Obviamente el tema de la alimentación impacta mucho en eso, el consumo de alimentos ultraprocesados, de grasas saturadas, como el no cuidar la calidad de la alimentación, obviamente eso puede impactar en la calidad y en la variedad de la microbiota intestinal. Y también hay otra cosa que es la actividad física, que como les decía, eso impacta en la calidad de la microbiota intestinal, pero la microbiota intestinal también puede impactar en el rendimiento como tal. Entonces, como lo pueden ver, eso es como una relación inversa en muchos aspectos, todo está súper conectado, entonces ahí es importante como primera medida tratar de cuidar estos aspectos. Em, Perdón. Ahí, por ejemplo, hay algo chévere y es que los probióticos, digamos que dentro de la evidencia científica y, por ejemplo, en los rankings de clasificación de, pues, de ayudas ergogénicas, de suplementación, han venido subiendo. Por ejemplo, ahorita en el Instituto Australiano del Deporte, los probióticos ya se encuentran en el grupo A, ese es el grupo que más evidencia científica tiene, que es seguro utilizarlo. Ahí ellos hablan como de los diversos beneficios que, pues, que tiene la suplementación o el tener una buena microbiota intestinal, que era que lo que yo les decía que es como lo principal y lo que más o lo que tiene evidencia más robusta, que está el tema de las enfermedades respiratorias, que era lo que yo les decía ahorita, la función inmune, la absorción de nutrientes también se ve impactada por el tema del tener una buena microbiota intestinal. Por eso yo siempre les digo en consulta que el tener un tracto gastrointestinal, digamos que saludable, que funcione bien, una buena microbiota intestinal, eso puede influir de manera indirecta en el rendimiento, porque el que tú tengas una microbiota intestinal obviamente te va a permitir metabolizar y absorber de manera más eficiente, por ejemplo, los carbohidratos, alcanzar cantidad de carbohidratos altas en carrera, en competencia, sin que se presenten molestias gastrointestinales. Entonces, eso impacta ahí. Por ejemplo, también puede ayudar mucho a las personas que tienen intolerancia a la lactosa. Uno cree que pues cuando tiene intolerancia o sensibilidad a la lactosa ya es definitivamente que uno no puede volver a consumir lácteos en la vida, que eso no se puede mejorar y resulta que con la suplementación con probióticos sí se puede utilizar. Y el tema con los lácteos es que sí es un grupo de alimentos que uno recomienda mucho, que es bueno incluirlos por el tema del calcio. Incluso también hay estudios que muestran que la inclusión de lácteos en la dieta está asociada con, pues, con una menor prevalencia a enfermedades pues, cardiovasculares. En el perímetro abdominal también hay una asociación ahí. Entonces, por ejemplo, para las personas que tienen como algo de sensibilidad a la lactosa, intolerancia, buenísimo suplementar con probióticos. Incluso ahí también, y como les venía pues mencionando ahorita, hay estudios preliminares que muestran que el tener una buena microbiota o la suplementación con probióticos pueden ayudar a disminuir los niveles de hormona del estrés, que es el cortisol, y también pues como los efectos asociados a niveles altos de hormona de estrés o de cortisol, que es básicamente el tema de la función cognitiva y pues el estado de ánimo. Pero entonces ahí hay algo súper importante que uno también, pues como nutricionista, siempre trata de reforzarles, pues no solo con el tema de la suplementación con probióticos, sino pues para toda la suplementación, y es que siempre hay una filosofía de primero los alimentos. Entonces ellos mencionan y hacen mucho énfasis en que el primer paso para mejorar la diversidad de la microbiota intestinal, la calidad de la microbiota intestinal, es mejorar o aumentar la ingesta de grupos de alimentos claves que funcionan como prebióticos, como ese alimento para esos microorganismos, que son los cereales integrales, las frutas, las verduras, las nueces, las leguminosas. Eso es lo primero que tenemos que garantizar para tener una buena microbiota intestinal, porque si nosotros nos ponemos a suplementar con probióticos y no nos encargamos de cuidar esos microorganismos que están colonizando nuestro intestino, ellos rapidito van a desaparecer. Entonces, importante como trabajar desde la base y mejorar el consumo de este tipo de alimentos, pero también uno puede buscar cómo mejorar la microbiota y los probióticos que nosotros tenemos en el intestino a través del consumo de alimentos fermentados. Entonces está el yogur tiene pues probióticos, los quesos madurados también tienen probióticos, están alimentos que yo creo que aquí pues no es como tan frecuente que nosotros los consumamos, pero el kimchi también es una buena opción, el sauerkraut, el tempe, el kefir. Yo creo que es algo que sí de pronto se encuentra un poquito más fácil acá y que uno de pronto lo consume un poquito más en la cotidianidad. También está el kombucha. Entonces hay varios alimentos que también nos pueden como
ayudar a mantener esa microbiota intestinal, pero pues digamos que también sirve mucho y una de las cosas que yo les recomiendo mucho es como tratar de por lo menos una vez al año hacer un periodo de suplementación con probióticos para asegurarnos de que esa microbiota intestinal es diversa, que tenemos nuestro intestino bien colonizado y ahí digamos que pues lo ideal sería como hacerlo a través del suplemento de probióticos porque muchas veces pues cuando uno lo hace a través de los alimentos, digamos que la diversidad de las cepas que aportamos a través de los alimentos no es tan grande, las concentraciones pueden que no alcancen como a lo recomendado y por ejemplo el Instituto Australiano del Deporte recomienda utilizar entre 1 a 50 billones unidades formadoras de colonia, que como les decía, esa es la unidad que se utiliza para medir la concentración del probiótico. Incluso ellos recomiendan que entre más cerca podamos estar a los 50 billones de unidades formadoras de colonia, muchísimo mejor. Ahí digamos que ellos mencionan que generalmente los deportistas alcanzan a tolerar pues como hasta los 35 billones sin molestias gastrointestinales, sin como esos efectos secundarios. Entonces, importante mirar esto en el suplemento que vayamos a utilizar, porque pues uno encuentra en el mercado suplementos que tienen, no sé, millones, muchas veces se confunde ese datico de los billones con los millones y siempre tenemos que ir por billones, billones, billones. Ahí también importante cuando vayamos a escoger un suplemento de probióticos, mirar la presentación del suplemento, porque pasa algo y es que cuando nosotros utilizamos probióticos, ya sea en polvito para diluir en bebidas o en goticas, muchos de esos microorganismos que van en ese suplemento mueren en el estómago debido a los jugos gástricos. Entonces, lo ideal es que la presentación sea en capsulitas porque de esa forma podemos garantizar que el probiótico va a llegar intacto a colonizar el intestino. Entonces, eso también es súper importante tenerlo en cuenta. El Instituto Australiano del Deporte recomienda iniciar la suplementación con probióticos 14 días antes del evento deportivo, precisamente para, digamos que, protegerlos un poco desde la parte de sintomatología gastrointestinal, también reforzar el funcionamiento del sistema inmune, porque como sabemos, cuando nosotros nos vamos acercando a un pico de forma, obviamente las cargas altas del entrenamiento hacen que haya una disminución en la función inmune, entonces también se utiliza con ese fin. Sí hay una cosa y es que algunos deportistas pueden presentar como efectos secundarios, que era lo que yo les decía ahorita, que son molestias leves pues en la parte gastrointestinal, de pronto como ruidos a nivel estomacal, de pronto un poquito de distensión, como ese tipo de cositas, mientras se van adaptando como a esas nuevas cepas que van llegando a colonizar el intestino. Y ahí, si sucede eso, la recomendación es que, primero, que se pruebe el probiótico antes de competencia, o sea, no empezar a utilizarlo los 14 días antes de la competencia, sino de pronto antes hacer una temporadita, como probar. Si de pronto la tolerancia no es tan buena, ahí la idea es como ir aumentando la concentración gradualmente en un periodo de 1 a 2 semanas, como para hacer una progresión un poquito más, sí, como más controladita en cuanto a la concentración del probiótico que se va a utilizar, pues en miras para a mejorar como la microbiota intestinal. Entonces, estas son como las recomendaciones principales que se hacen. Como les decía aquí, pues hay mucha tela por cortar, de verdad que hay mucha información muy interesante como al respecto de este tema, pero sí trate como de resumirla lo que más pude y contarles como lo más importante y lo que de pronto nos pudiese como interesar un poquito más. Entonces esa era la información que les tenía para el día de hoy. Bueno, no sé si tienen preguntas, dudas. Bueno, vamos, si desean, levanten la mano, lo pueden hacer las preguntas a través de micrófono abierto o escrito. Alexa, disfruté esta charla como nunca. Creo que voy a estar muy pendiente, sobre todo para esos objetivos principales, suplementarse con microbiota 15 días antes y demás. No sé si tengan dudas, inquietudes. En caso de que esas inquietudes no se puedan resolver hoy o de pronto más tarde, queden con alguna pregunta, recuerde que se la pueden hacer llegar a su entrenador y de ahí pues el entrenador le cuenta a Alexandra. Liz, cuéntanos. Disculpe, es que no encontré el de levantar la mano, perdón. Dale, tranquila. Eh, Alexa, es que quiero preguntarte, si existen diferentes cepas de probióticos, ¿cuál sería? O sea, yo entiendo que no todas, o mejor dicho, no todo es como lo mismo para todo el mundo. ¿Cómo llego a saber yo qué es lo mejor para mí?
Pues ahí lo primero que hay que identificar es para qué quieres utilizar el probiótico. Como les decía ahorita, cuando uno busca mejorar como la salud gastrointestinal en general, lo mejor sí es utilizar un probiótico que te dé varias cepas, que son los probióticos multicepas, porque pues digamos que ahí con esos probióticos uno puede abordar como varias cositas. Pero por ejemplo, si tú quieres, no sé, por ejemplo, lo que yo les mencionaba del tema de la salud oral, ahí uno tiene que buscar la cepa puntual que haya sido estudiada, que haya mostrado como esos beneficios. Entonces, digamos que cuando a uno el paciente le refiere como una cosa específica en salud y que uno cree que de pronto lo puede manejar en probióticos, ahí uno entra a hacer como esa revisión de la literatura para identificar la cepa que más nos sirve y tratar de encontrar el suplemento que nos dé esa cepa, porque ahí hay una limitante muy grande con este tema de, pues como del manejo de patologías a través de probióticos, y es que es muy difícil encontrar probióticos que te den una sola cepa específica y que te lo den la concentración que necesitas. Entonces, pues como el tema es tan nuevo, eso también digamos que va avanzando mucho a la par, pues con el tema de la tecnología y de lo que se va haciendo desde la parte de suplementación. Entonces todavía sí está ahí como medio regular, como esa disponibilidad de esas cepas específicas, pero por ejemplo, y como por darles un ejemplo así como puntual, porque y que es un ejemplo que sí yo utilizo, por ejemplo, cuando uno tiene diarrea por tratamiento con antibióticos, eh, digamos que la evidencia científica para el tratamiento de ese tipo de diarrea refiere que uno debe utilizar una cepa puntual que se llama Saccharomyces boulardii, y esa cepa sí se consigue muy fácilmente en probióticos pues como aisladita, que es ese Floratil que yo creo que muchos lo conocen. Ese probiótico tiene esa cepa, y ese, por ejemplo, cuando ustedes tienen como ese tipo de diarreas, uno les recomienda mucho pues ese suplemento como tal, pero sí es un poquito difícil como entrar a encontrar como el probiótico específico o la cepa específica que uno necesita. Gracias, Alexa. No, te lo preguntaba porque a raíz de un problema, digamos, dermatológico, me sugirieron cómo reforzar el sistema inmune y me dieron, pero, ¿sabes? Unos que son como unos sobres. Entonces me imagino que esos Oh, son los ok. que tú dices que son como, pues como, como de todo, pues me imagino que como Sí. más compuestos, ¿no? Sí, pues ahí digamos que lo que uno trata de hacer ahorita es como si buscar un suplemento, digamos que multicepa, pero que tenga la cepa que necesitas. Digamos que eso es lo que sí, lo que uno puede hacer por el momento, pero sí lo ideal sería conseguir un probiótico que te dé solo esa cepa, pero sí muchas veces toca como recurrir a esos probióticos multicepas porque pues en realidad no se encuentra nada más. Hay de pronto, por ejemplo, y lo que yo les decía ahorita, cuando se recomiendan esos probióticos en polvitos, sí es bueno como buscar una opción que sea en capsulita, porque es que uno sabe que el 70% de los probióticos que van ahí quedan pues muertos en el estómago. Entonces sí, Mm, pues tampoco es que sean como tan eficientes. ok, entendido. Muchas gracias, Alexa. Vale, Miguel Rueda, cuéntanos. Hola Alexa, pero gran La... charla. Em, Te iba a decir, bueno, dos cosas. La primera es, puede que haya una cepa que a mí me caiga mal, o sea, como eso tiene ahí un montón de cepas y de cosas, es probable o digamos como que le debería tener miedo a coger ahí un probiótico que tenga como mucha cosa. Pues yo creo que eso también pues debe tener como algún grado de individualización. Pasa lo mismo que pues con los alimentos deportivos. Yo creo que la respuesta también debe depender mucho como de la persona. Pero si, por ejemplo, hay cepas o hay momentos en los que uno no recomienda la suplementación con probióticos. Por ejemplo, cuando hay pancreatitis, no se recomienda suplementar con probióticos. No recuerdo exactamente si es una cepa puntual, pero eso puede pasar que uno, pues como que en cierta patología se contraindique como una cepa de probióticos como tal. Por ejemplo, en neonatos, en niños recién nacidos, también se contraindica pues el uso de probióticos. Solo hay una cepa que funciona para ellos. Entonces, sí, yo creo que pues ahí puede haber como un grado de individualización, pero pues digamos que ahí también está el tema de la concentración, que era lo que yo te decía, cuando uno
digamos que lleva a su intestino cepas de probióticos que de pronto no tenía, sí puede generar al principio como ese tema de molestias gastrointestinales, pero digamos que a medida, y según lo que yo entiendo, a medida que se va repoblando ese intestino, que se va colonizando el intestino, esa sintomatología, digamos que debería ir disminuyendo. Por eso yo ahorita les decía que si en el caso de que lleguen como a presentar como, sí, como esos síntomas gastrointestinales, ahí digamos que hay que ir haciendo como una reintroducción de manera un poquito más progresiva en cuanto a la concentración del probiótico, precisamente como para mitigar un poquito ese tema, pero pues yo creo que sí, esas cepas que de pronto no tenemos en el intestino y que nosotros llegamos como a incorporar, sí puede que en principio genere como un poquito de molestia gastrointestinal. Y hay como un límite de las veces que yo me puedo suplementar al año o que has encontrado ahí como en evidencia de... Te lo digo es porque la verdad esa vaina me ha funcionado muy bien. De pronto aquí para los que están, Alexa me dijo, tome probióticos. Y le dije, uy, no, yo no lo tomo hasta que me lo dio el médico. Me lo dio el médico literalmente igual tal cual y funcionó una belleza. Sí, ahí pues digamos que el tema con los prebióticos y sí lo que recomiendan muchas guías de manejo es que no debería ser un suplemento de uso permanente, porque así como puede generar mejoras en la sintomatología gastrointestinal, el uso crónico puede generar el efecto, digamos que contrario, o sea, como exacerbar esa sintomatología gastrointestinal. Sí, generalmente lo que se recomienda, lo que yo les decía ahorita, hacer una temporadita, 1 o 2 temporadas de suplementación con probióticos en el año, y la idea es que cada temporadita de suplementación no sea mayor a 2 meses. Entonces esa es como la recomendación, así que hay como pues al día de hoy. Claro, es que lo que tú dices, como que eso cambia mucho y bueno, esa es otra pregunta, pero creo que tampoco viene mucho al caso y es como decirte si hay algún examen o algo en que uno pueda decir, oiga, venga, revíseme la microbiota para ver si necesito tomarme algo, ¿sabes? Porque Creo- ahí uno puede decir, me siento maluco, entonces sí, voy a tomar probióticos y de pronto es lo que tú dijiste ahorita, es que comí sí, mal una semana o, ¿sabes? Uno cómo sabe sí. cuándo vale la pena y cuándo no. Sí, digamos que tengo entendido que sí hay estudios que, pues, que evalúan esa microbiota intestinal a nivel, sí, como pues por medio de la observación de las heces. Yo no sé si en Colombia aquí se hace o qué tanto se haga, pero sí tengo entendido que hay un examen, pues, como para mirar eso. Porque como tú lo dices, pues a veces uno, y ahí está el tema, pues, como de la automedicación, pues, que eso se pudiera como tomar por ese lado del tema de los probióticos muchas veces, y yo he encontrado muchos casos en donde llevan un montón de tiempo suplementando con probióticos y pues obviamente no es lo más recomendado, y ahí yo siempre les digo que con que hagan 2 temporaditas en el año de suplementación y que cuiden esos probióticos, porque eso es lo otro. Si ustedes van a suplementar con probióticos y después van a salir a tomar trago, a comer, mejor dicho, ultraprocesados, un montón de cosas, esos probióticos rapidito, rapidito se van a morir. Entonces ahí también está el tema, o sea, como colonizar ese intestino y cuidar esos animalitos que tenemos ahí, porque pues obviamente eso también es importante. Y te tengo solo un último dato así, imagínate, el que me pasó el médico, en la caja dice millones, pero si tú miras el número es 10 a la 9, que esos son Sí. billones de los gringos, pero en la caja dice Oh, millones. Entonces como ve, que, claro, a sí, veces esa traducción de billones a millones del inglés al español sí. no es buena, pero pues una indicación puede ser ver que diga por 10 a la 9 si no dice la palabra Sí. billones. Sí, sí, ahí es importante ese datico que estás botando, porque sí pasa mucho eso cuando, por ejemplo, vienen suplementos, pues como de afuera. Digamos que aquí por normativa, los que importan esos suplementos tienen que ser como hacer unos ajustes como en los rotulados, tanto frontales como pues el rotulado normal, para cumplir con la normatividad de acá, y muchas veces en esa traducción se pierde pues como mucha información o se pone muy mal la información. Entonces eso también es súper importante tenerlo en cuenta. Miguel, muchas gracias. Bueno, voy a leer dos preguntas escritas y de ahí le damos paso a Natalia Acevedo. Entonces, hay dos preguntas que tienen mucha relación y dicen, hay personas que dicen que la comida dañada tiene probióticos, ¿es verdad? Y la segunda dice, ¿el consumo diario de geles podría dañar la microbiota? Bueno, con respecto a la primera pregunta,
Digamos que yo creería que ahí, pues con la comida dañada sí puede haber una proliferación de bacterias, pero yo creo que es más del tipo de bacterias que yo les hablaba al principio, que son esas bacterias proteolíticas, que si bien son bacterias, no necesariamente son bacterias que sean benéficas. Entonces, pues el consumo de alimentos pues como dañados, vencidos, es algo que por muchas razones no se recomienda. Entonces yo creería que no, pues como que no es lo más recomendable como de pronto buscar mejorar esa microbiota intestinal, pues a partir como de este tipo de alimentos. Uno siempre lo que recomienda son no probióticos, no alimentos dañados, sino alimentos fermentados. Entonces los quesos madurados, el kefir, los que yo les mostraba ahorita, los yogurts son muy buena fuente de probióticos, el chucrut, el kimchi, la kombucha, o sea, hay muchas cosas, pero yo creo que de pronto los alimentos ya dañados sí podrían darnos más como este tipo de bacterias que no queremos como tener en nuestro intestino. Vale, gracias, Alexa. ¿Y el consumo diario de geles podría dañar la microbiota? Sí, digamos que hay una cosa con el tema del consumo de alimentos, pues como ultraprocesados, de azúcares, sí, como simples, sí puede tener un impacto en la microbiota intestinal. Y ahí, por ejemplo, sí pasa muchas veces que cuando se hace un periodo como de consumo de geles, pues por una temporada muy, muy larga, generalmente ustedes llegan como a generar como esa sintomatología gastrointestinal. Entonces yo creo que sí puede tener como un impacto en eso, y por eso yo les decía que el tema de la suplementación con probióticos ayuda mucho como a lograr una mejor digestión y una mejor como absorción de nutrientes, precisamente pues por eso, porque ayuda como a mantener ese balance, que si bien tú estás consumiendo pues alimentos ultraprocesados como lo son los geles, porque a la final son alimentos ultraprocesados, el probiótico te puede ayudar como a mitigar un poquito de pronto como, sí, como ese daño que pudiese estar generando. Y como les decía, pues aquí a través de los mecanismos de acción, evitar todo este tema de translocación bacteriana, aumentar la producción de moco, que eso ayuda pues como a proteger el intestino, como el consumo de ese tipo de alimentos. Vale, Alexa, muchas gracias. Tenemos dos, a Natalia Acevedo y a Liz. Natalia, cuéntanos tu inquietud. Hola, ¿cómo están? Bueno, la primera ya la respondieron, era como en qué caso debía usar probióticos, que digamos que es lo que entendí de la respuesta, es que es como un poquito complejo saberlo, ¿no? Como si necesito o no probióticos, más que todo. Eh, bueno, no sé si de pronto puedas como concluir ahí eso, o sea, como cuándo saber si sí necesito. Em, y lo segundo es que digamos que no puedo entrar desde el inicio, desafortunadamente, del arreo. Y me pasa un poco que he venido por una temporada horrible, no sé si tal vez aquí a alguno le ha pasado de pura gripa, creo que ahorita estamos como en temporada griposa, todos de todo, pero me pasa que me da casi cada mes, o cada 2 meses, pero soy de las que me duran, no sé, 3 semanas, tal vez un poquito más. Ahorita justo estoy pasando por una y es mi tercera semana y está bien complicado. No sé si con el tema de probióticos pueda ayudarme. Y la tercera es si, digamos que la leche que uno consume directamente de la vaca, pues que se hierve, también puede cumplir esa función, o si es preferible estos que ustedes recomiendan, queso, kefir, yogures, y bueno, esas son mis inquietudes. Listo. Bueno, ahí digamos que la indicación para utilizar probióticos, pues como les decía, eso pues pueden ser muchas, o sea, hay muchas razones por las que uno pudiese como pensar en suplementar con probióticos, pero digamos que en el contexto de nosotros, que es el contexto pues como deportivo y digamos que de salud en general, por ejemplo, cuando hay algo que yo siempre les pregunto mucho en consulta, que es el tema de la sintomatología gastrointestinal. Por ejemplo, cuando refieren precisamente como este tema de distensión abdominal con cualquier alimento que consumen, por ejemplo, incluso el tema de gastritis también puede estar asociado como con el tema de microbiota intestinal, como cuando hay sintomatología gastrointestinal, eso podría ser como
pues no una indicación puntual, pero sí nos podría como dar a pensar que de pronto hay un tema de microbiota intestinal que necesita ser abordado. Entonces, cuando hay ese tipo como de sintomatología, uno lo considera, por ejemplo, cuando, lo que yo les decía ahorita, cuando hay intolerancia o sensibilidad a la lactosa, también puede ser una razón por la que uno pudiese como buscar suplementar con probióticos, porque sí tiene muy buena evidencia científica el tema de la tolerancia o sí, como de lograr una mejor digestión de la lactosa, porque los probióticos producen una enzima que se llama beta-galactosidasa, que ella ayuda a desdoblar esa lactosa. Entonces eso ayuda mucho pues a que uno pueda como tolerarla un poquito mejor. Entonces en ese caso también podría funcionar. Digamos que esos son como las razones puntualmente en las que uno suele como considerar el tema de suplementación. Pero por ejemplo también cuando hay temas de pues como de falencias a nivel del sistema inmune, que les da muchos resfriados, por ejemplo lo que yo les decía ahorita, cuando van a viajar a otros países a competir o viajar por vacaciones, también podría ser una razón o un momento en el que uno podría como pensar sí, como suplementar con probióticos. Ahí, por ejemplo, en cuanto a lo que me mencionabas del tema del sistema inmune, digamos que uno puede pensar en probióticos para reforzar un poquito en ese tema, porque precisamente como les mostraba aquí en esta diapositiva, los probióticos ayudan a aumentar los niveles de inmunoglobulina A, que eso pues va muy asociado con el tema de función inmune. Entonces podría ser algo que uno pudiese abordar, pero ahí también es importante mirar mucho el tema de la alimentación, revisar las cargas del entrenamiento, cómo estamos recuperando después de los entrenamientos, eh, cómo está incluso la alimentación, el consumo de alimentos fuente de zinc, de hierro, de selenio, porque son micronutrientes que también impactan mucho en esa función inmune. Entonces, por ejemplo, ahí el tema de función inmune, pues no solo es el tema de probióticos, sino son muchas cosas que hay que revisar, pero podría ayudar. Y ya con respecto al tema de la leche digamos que no es fuente principal de probióticos, porque lo que nosotros buscamos es utilizar esos alimentos que tengan adición de probióticos. La leche pues ella no tiene adición de ese tipo de microorganismos, pero por ejemplo el queso sí, el yogur sí, el kumis también, como ese tipo de alimentos ya fermentados sí son fuente de, pues, o nos pueden ayudar como aportar en el tema de microbiota intestinal, pero ya la leche no, pues no entra tanto dentro de ese grupito. Muchas gracias. A ti, Natalia. Liz, cuéntanos. Es solo una cosita que se me ha quedado. Alexa, cuando me dieron esto para reforzar el sistema inmune, decían que es mejor primero tomar desparasitante. ¿Eso es algo que tú también recomiendas? Mm, Pues el tema de los desparasitantes, pues de lo que yo conozco, obviamente no es mi área de expertise. eh, digamos que la indicación para utilizar un desparasitante es que se encuentren parásitos en muestras fecales. De no ser así, digamos que pues no es necesario la desparasitación. Y el tema es que, pues, si tú utilizas probióticos de pronto teniendo parásitos, que eso de hecho no es frecuente hoy en día, porque nosotros ya tenemos pues como muchos sistemas de saneamiento, el agua pues es más limpia, con menos microorganismos. Digamos que no es frecuente que eso pase, pero hasta donde yo tengo entendido, pues no sé, si de pronto hay un tema de, sí, como de parasitosis y aportas probióticos, yo no creo que pues interfiera mucho como en la colonización del probiótico, pero no estoy tan segura porque como te digo, no, el tema de ya como de los parásitos no es como algo de lo que yo esté como de pronto un poquito pues como tan empapada. Vale, vale. Gracias. Bueno, por acá Alejo nos dice que el examen se llama MyBiome, pero no sabe, no ha respondido si se consigue en Colombia. Listo. Miguel Rueda dice mucho vals y la lluvia en Bogotá no para. Definitivamente no para en el resto del país. Y Omar nos consulta los edulcorantes, sobre todo los de las bebidas gaseosas, afectan negativamente a los probióticos. Sí, ahorita pues sí hay un tema con ese tema de los edulcorantes. De hecho pues la Organización Mundial de la Salud ahorita está desincentivando mucho el consumo de los edulcorantes, porque pues tienen una asociación al tema de cánceres de vías digestivas, también alteraciones de la microbiota intestinal. Obviamente pues cuando uno está en un proceso, por ejemplo, de pérdida de peso, recomposición corporal, por ejemplo, sirve mucho el incluir de vez en cuando como ese tipo
tipo de bebidas que están, digamos que endulzadas con edulcorantes, porque pues eso hace que haya un menor aporte calórico pues en la alimentación, pero sin embargo sí es algo que uno les recomienda no hacer de manera pues como tan frecuente, porque sí puede generar una alteración en la microbiota intestinal. Entonces, pues digamos que eso es como todo. Ahorita sí salió como esa alerta y muchas personas pues como que se alarmaron mucho por eso, pero pues tampoco es que, no sé, si hoy te tomaste, no sé, sí, una Coca-Cola cero, por decirlo, no es que ya mañana, mejor dicho, todo mal, la microbiota intestinal al revés, pero si el consumo es muy frecuente, el uso de edulcorantes es muy frecuente en cantidades, digamos que altas, eso sí puede tener un impacto negativo pues en muchos temas pues a nivel de salud, no solo de microbiota intestinal. Ok, acá Oscar Cortés, gracias Alexa, nos cuenta que las proteínas en su mayoría tienen sello que contienen edulcorantes y se consumen a diario. Debería buscarse proteínas sin edulcorantes. Pues yo creo que es un poquito difícil de conseguirlas. Yo la verdad no sé si tengo ahorita en mente como una marca que no los tenga. Eh, pero pues digamos que si se puede hacer muchísimo mejor. O sea, entre más uno pueda evitar como este tipo de aditivos, muchísimo mejor. Pero pues como les decía, o sea, también se trata del balance, o sea, es como cuidar mucho las cantidades. Uno pues generalmente utiliza la proteína como en días puntuales en donde hay una mayor exigencia física, mayor ruptura de la fibra muscular, un mayor desgaste. Entonces pues digamos que tampoco es que sea pues como tan negativo el que haya algo de eso, pero sí tratar de pronto de que sea lo más bajito posible. Ok, Alexa, ¿nos puedes recomendar cuál es la dosis diaria recomendada para la suplementación con probióticos? Una pregunta interna de uno de los clientes. Bueno, hay, pues el Instituto Australiano del Deporte, ellos recomiendan utilizar entre 1 a 50 billones que por aquí está, 50 billones de unidades formadoras de colonias al día. Digamos que la idea es como tratar de estar en esas concentraciones, entonces ahí lo que hablábamos ahorita, o sea, mirar muy bien el suplemento, mirar el rotulado, mirar que cumpla como con esas características. Entonces eso es pues lo que uno debería buscar y generalmente, por ejemplo, este Lactovif, que es uno que se consigue pues acá en Colombia, ese por capsulita nos da 5 billones de unidades formadoras de colonias. Por ejemplo, este Yarrow también es uno que se consigue muy fácil, también por capsulita 5 billones. Ya hay otros que son un poquito más concentraditos, que están por los 25, los 30. Incluso yo he visto probióticos que llegan hasta los 100 billones de unidades formadoras de colonia, que ya me parece como un poquito demasiado excesivo, pero existen. Pero sí, o sea, la idea es estar entre el 1 y 50 billones de unidades formadoras de colonia. Perfecto, Alexa. No sé si alguien más tenga alguna duda. Alejo dice que en Simlab, me imagino que en Bogotá, Y creo se que en puede Medellín conseguir. también hay, ¿no? Sí, no tengo referencia, Sí, como en Ciudad pero Spring, listo. Entonces ahí está el dato también por si de pronto buenísimo. quieren saber el examen, lo consiguen ahí. Y Alexa, pues yo siento que fue una charla exitosa. Recuerden que si se perdieron algo de la charla lo pueden encontrar en YouTube y compartirlo con sus amigos, deportistas y demás. También puede ayudar a que ellos se informen sobre el manejo de la microbiota intestinal. ¿Lo saludaste? Alexis, cortamos, porfa.